Hola a todos y bienvenidos a la resolución del presente problema. Se tiene una masa de aire húmedo a 25 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. La misma se encuentra con un 65% de humedad relativa. Nos pide calcular la presión parcial, la fracción molar, la humedad absoluta, la temperatura de rocío y como último punto nos dice, si la temperatura se mantiene constante, calcular la presión a la que se debe comprimir la mezcla para que alcance las condiciones de saturación. En el inciso E nos pide calcular la presión a la cual debemos comprimir la mezcla para que éste alcance el 100% de humedad relativa a 25 grados centígrados. En este caso nos estamos refiriendo a un proceso isotérmico. Comenzamos extrayendo la información que nos brinda el enunciado. Tenemos la temperatura de operación de 25 grados centígrados, la presión de operación 760 milímetros de mercurio, una humedad relativa del 65%. Bien, vamos a plantear las ecuaciones de cálculo para cada inciso. Les recomiendo ver el primer video ya que ahí planteamos todas las fórmulas que estamos utilizando para los cálculos. Les doy un pantallazo del primer video. Como tenemos la humedad relativa de dato, podríamos calcular la presión parcial del vapor a partir de esta fórmula. Entonces nos quedamos con esa fórmula, humedad relativa igual a la presión parcial del vapor dividido presión de saturación del vapor. El inciso B nos pide la fracción molar, que podríamos calcularlo a partir de la fórmula de las presiones parciales, donde la presión parcial del componente A es igual a la presión de operación por la fracción del componente A. La humedad absoluta, peso molecular de A dividido peso molecular de B por presión parcial del vapor dividido presión de operación menos presión parcial del vapor. Todo esto en unidades kilogramo de A sobre kilogramo de B. Para este mismo cálculo vamos a requerir los pesos moleculares de cada componente. Identificamos el componente A, siendo en este caso el agua, ya que nos encontramos en una mezcla de aire húmedo, y B llegaría a ser el aire. Tenemos sus pesos moleculares y empezamos a hacer los cálculos. Como tenemos la humedad relativa de dato, la presión de saturación del vapor podemos calcularlo a partir de la temperatura de operación con las diferentes ecuaciones de vapor con las que contamos. Bien, vamos a pasarnos a una ventana más amplia para tener más espacio. Ahora sí, continuemos. Habíamos indicado que la presión de saturación la podemos calcular directamente con la temperatura de operación. Vamos a calcularlo con la ecuación de Antoine con sus unidades presión en milímetros de mercurio, temperatura en grados centígrados. Vamos a reemplazar en esta fórmula directamente obteniendo lo siguiente: logaritmo en base 10 de la presión de saturación igual a la constante A menos la B dividido entre la temperatura más la constante C. En este caso, para hacer el reemplazo correspondiente, vemos el rango de temperatura. Tenemos de 0 a 60 y de 0 a 150. Nos encontramos en una temperatura de 25 grados centígrados, entonces vamos a reemplazar estas constantes. Haciendo este cálculo vamos a obtener el siguiente resultado. Presión de saturación del vapor igual a 23,76 milímetros de mercurio. Ahora sí, ya teniendo la presión de saturación del vapor, vamos a quedarnos únicamente con el resultado y vamos a despejar la presión parcial del vapor, obteniendo que la presión parcial del vapor es igual a la humedad relativa por la presión de saturación del vapor. Como tenemos la humedad relativa en porcentaje, la vamos a convertir a su equivalente en absoluto, dividiéndolo entre 100. Al realizar este cálculo van a obtener un resultado de 15,44 milímetros de mercurio, que corresponde a la presión parcial del vapor. Pasamos al inciso B. Tenemos la presión de operación de dato, la presión parcial del vapor la acabamos de calcular, despejamos la fracción de A y realizando este cálculo se va a obtener un resultado de 0,02032 que corresponde a la fracción molar del vapor. De igual forma, ya tenemos todos los datos necesarios para calcular la humedad en el inciso C. Solo necesitábamos la presión parcial del vapor, que ya la tenemos. Reemplazando en esta ecuación, van a obtener un resultado de 0,0129 kilogramos de A sobre kilogramo de B, correspondientes a la humedad absoluta. Finalmente, llegando a los últimos dos cálculos del problema, es muy importante que tengan muy bien definidos los conceptos de temperatura de rocío y punto de saturación.
Ya habíamos definido la temperatura de rocío como la temperatura a la cual la mezcla llega a un 100% de humedad relativa, alcanzando así el punto de saturación, en el cual la presión de saturación iguala a la presión parcial del vapor. Y como ya tenemos calculado la presión parcial del vapor, nos queda únicamente calcular la temperatura de rocío utilizando esta presión. ¿Cómo vamos a calcularlo? Podemos calcularlo utilizando las diferentes ecuaciones de temperatura y presión de saturación que tenemos disponibles, pero ahora vamos a utilizar la ecuación de Antoine para calcular la temperatura de rocío. Entonces vamos a llamar a la ecuación de Antoine. Lo tenemos aquí, pero le vamos a hacer unas cuantas modificaciones para que podamos calcular la temperatura y no la presión de saturación. Tenemos aquí la ecuación ya modificada, podemos calcular la temperatura ya que la presión la tenemos aquí, simplemente la reemplazamos. Entonces utilizaremos el solver de esta máquina, al igual que en el ejercicio anterior. Introducimos estos valores a la máquina tal y como se encuentra en la ecuación. Logaritmo decimal de la presión parcial del vapor. En este punto presionamos alfa, calc, nos dará la igualdad 8,10765 correspondientes a la constante A menos 1750,286 correspondientes a la constante B. Tenemos de incógnita la temperatura, pero en la máquina no podemos dejar en función a T. En su lugar tenemos la variable X más la constante C igual a 235.00. Una vez introducido todos los valores tal y como está en la ecuación, vamos a hacer el uso de la opción Solve de esta máquina. Presionamos Shift, Calc, seguidamente presionamos la tecla igual, dándonos un resultado de 17.96, que llegaría a ser la temperatura de rocío. Vamos a traernos aquí únicamente el resultado. Un detalle más que tienen que tener claro es que la temperatura de rocío siempre va a ser menor a la temperatura de operación del dato, y serán iguales y próximos cuando estén en el punto de saturación. Finalmente, llegando al inciso E, nos dice si la temperatura se mantiene constante, calcular la presión a la que hay que comprimir la mezcla para alcanzar las condiciones de saturación. En el inciso D habíamos alcanzado las condiciones de saturación reduciendo la temperatura, porque ustedes saben que en tanto menos sea la temperatura del gas, menos es su capacidad de contener vapor. En cambio, en el inciso E nos pide llegar al punto de saturación sin modificar la temperatura. Lo que nos pide modificar aquí es la presión. Nos dice comprimir, entonces podemos dar por hecho que la presión 2 o la nueva presión va a ser mayor a la presión de operación que tenemos inicialmente. Para el análisis de este caso vamos a imaginarnos el siguiente sistema. Un recipiente cerrado en condiciones iniciales donde tenemos las siguientes propiedades. Temperatura de operación inicial, presión de operación inicial, tenemos la fracción molar del vapor y la humedad absoluta. Nos pide pasar a un estado 2 donde nos indica calcular el punto de saturación manteniendo la temperatura constante. Entonces ya tendríamos un dato para nuestro estado 2 que sería la temperatura. Como la temperatura se mantiene constante, de igual forma se mantendrá constante la presión de saturación del vapor a esa temperatura. ¿Qué otra propiedad podríamos mantener constante de nuestro estado 1 a nuestro estado 2? La presión de operación va a cambiar, la humedad relativa también. ¿Podríamos mantener constante la fracción molar del vapor? Como estamos en un sistema cerrado donde no hay ni entrada ni salida de materia, la fracción molar del vapor sí se mantiene constante para el estado 2. Vamos a quedarnos con estas propiedades que se mantienen constantes para nuestro estado 2. Como el enunciado nos indica que este se comprime, podemos dar por hecho que la presión de operación 2 será mayor a la presión de operación 1. Bien, ¿cómo podríamos calcular esa nueva presión de operación? Si vemos nuestras ecuaciones, podríamos calcularlo con la ecuación de la presión parcial del vapor. Tenemos la fracción molar del vapor, no tenemos la presión parcial del vapor, pero como estamos en condiciones de saturación, la presión de saturación del vapor se iguala a la presión parcial del vapor. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación, despejamos la presión de operación, reemplazamos la presión parcial del vapor que se ha igualado a la presión de saturación del vapor, en este caso 23,76 milímetros de mercurio,
dividido entre la fracción molar del vapor que se mantiene constante, 0,02032. Haciendo el cálculo respectivo vamos a obtener una presión de operación 2 de 1169,29 milímetros de mercurio. Esta es la presión a la que se debe comprimir la mezcla para alcanzar las condiciones de saturación a 25 grados centígrados. Con este cálculo habríamos terminado la resolución del problema. Espero que el video les haya sido de gran ayuda y nos vemos en un próximo video. Aquí les dejo el siguiente ejercicio para que vayan practicando. Lo estaremos resolviendo próximamente.